buenas noches, Aries, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Hola Aries, bienvenido, espero que te encuentres muy bien. Espero que este video... ¡Ay! Caray, nuestra velita navideña ya se nos apagó, pero ¿qué pasó aquí? Yo que me siento muy festiva y quiero ya empezar a poner cositas navideñas en el canal. Un detallito, nada grave, pero como que la velita no se dejaba. Ya, listo, pues les doy la bienvenida al canal de Tarot, Tarot Oficial, y a su lectura del día de hoy para los signos, las personas que nacieron bajo el signo de Aries, signo solar. Vamos a ver qué tal jala esta velita, si no, pues ahorita vemos cómo la arreglamos. Está un poquito, ya se nos apagó. Bueno, pues vamos a dejarla así. No sé qué pasó, la cambiaremos por nuestra velita de todos los días, que ya también está por terminarse. Y mientras les doy la bienvenida a su lectura, les recuerdo que el tarot es una herramienta sumamente poderosa para hablarnos sobre las energías disponibles para jugar el juego de la vida. Dispone de las energías en el tablero como si fueran fichas. Y pues, ¿cuál juego? Pues es el juego de la vida, este juego en el que todos queremos ganar. Y cómo ganamos cuando conquistamos nuestros sueños, nuestras metas, nuestros deseos. Mi querido Aries, yo lo que quiero es que estos consejos o lo que te vamos a decir el día de hoy te sirva para cumplir y para transitar este tablero de juego de la manera... Ay, perdóname, me puse esta bufanda, pero como que el cabello no se me acomoda y me lo estoy viendo un poco... Bueno, no importa. Recuerda que el juego de la vida es lo que queremos que ganes, que triunfes y que aprendas y disfrutes tu tránsito por este plano existencial. Así que te vamos a decir cuáles son las energías disponibles en este momento de vida. Recuerda que no importa cuándo este video haya llegado a ti, es cuando estabas destinado a escuchar estos mensajes. También nos puedes comentar si te identificas con ellos o no, y si algo te hace sentido en este momento de vida, pues tómalo, y si no, pues déjalo ir. Yo te recomiendo que todas las cosas que sientas positivas de esta lectura las actives comentando en los comentarios de aquí de YouTube. Hecho está, todo lo bueno y positivo de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera tú nos retribuyes de alguna forma las bendiciones que pues declaramos a tu favor en este video, en este canal, y tú activas, más allá de que te quedes pensando y que lo repienses y te pongas positivo, y también más allá de que pues solo te quedes con él en el pensamiento, materialízalo y dale forma en un comentario aquí en este video para que venga a ti todo lo bueno de esta lectura. Entonces, sin más, te pido que respires y pongas en tu mente algo que recientemente te haya estado preocupando, te haya estado quitando energía, atención, que quieres que se resuelva, porque aquí te vamos a decir cómo se va a resolver y cuál es el mejor consejo que el tarot tiene para ti, para que lleves a buen término o que cumplas tus deseos en esta situación. Así que vamos a empezar. Esta es tu lectura general y cómo vemos las cosas. Mira, tú en el pasado habías estado padeciendo un poquito de dinero, habías estado viviendo como muy al día, habías estado teniendo que echar mano de algunos préstamos, quizá todavía tienes deudas por ahí que no has pagado, Aries. En esta lectura aquí se ve pues muchísimo dinero, es el 6 de oros, pero yo canalicé tu energía como que en el pasado estabas padeciendo. Tú, como estas personas, no como el que tiene el dinero, sino como que habías estado sintiendo que había carencia, habías tenido que pedir apoyo, o estabas muy acostumbrado a apoyarte en créditos o en la ayuda de otra persona. Era un poco como que te sentías un poco infantil, un poco en descontrol. Tú sabías que al acudir a los créditos o a alguna persona para que te ayudara, estabas perdiendo un poco
de tus valores adultos, de lo que tú habías proyectado para tu vida en este momento de tu vida. Te sentías infantilizado y te sentías contigo mismo un poco pues como traicionado, ¿sabes? Como que no habías logrado tus metas. Ahora te veo muchísimo más empoderado, te veo mucho más próspero, te veo mucho más tranquilo. Algo sucedió que tú tomaste una oportunidad que te vinieron a ofrecer, pero esta oportunidad la tomaste a raíz de que tuviste una, digamos, una ruptura amorosa o una ruptura temporal con una persona importante en tu vida, con un esposo, con una esposa, con una relación, con alguno de tus padres, y entonces decidiste empoderarte y dejar de depender de estas personas. Probablemente estas personas te habían estado ayudando, probablemente estas personas habían estado viendo por ti, pero también se sentían ya un poco cansadas de que tú no te hicieras cargo de ti mismo y recurrieras a ellos siempre. Entonces, aquí vemos cómo ahora te encuentras mucho más empoderado, mucho más tranquilo en el tema del dinero. Sin embargo, te pide el tarot o te dice el tarot como consejo que no te confíes, que ahorres, que este proyecto en el que estás trabajando va a tardarse en dar sus frutos, va a tardar en redituar mucho más. Tú sigue trabajando en lo que debes trabajar, cumple de la mejor manera posible. Te está invitando a que te comprometas realmente con lo que estás haciendo y que te portes como un rey completamente responsable y magnánimo que no se mueve de sus responsabilidades por absolutamente nada que pueda suceder en su entorno emocional, sino que cumple para que el proyecto que estás empezando, que te ha hecho sentir mucho más empoderada o empoderado y en orden y conectado con la energía del dinero, se mantenga igual a lo largo. Tienes que mantenerte responsable, disciplinado y sobre todo comprometido y paciente, porque esto va a tardar un poquito más de lo que tú esperabas en llegar. El dinero a manos llenas va a tomarse su tiempo. Ahora, en la tirada del amor, vamos a ver cómo se ven las situaciones. La tirada del amor, mi querido Aries, si te encuentras en pareja o si te encuentras soltero, va a aplicar exactamente igual esta lectura, esta tirada. Fíjate, tienes que empezar a ser agradecido, tienes que dejar de obsesionarte con las cosas que en el amor no estás teniendo, tienes que empezar a ver lo que sí tienes, lo que Dios te da, lo que te ofrece, agradecerlo y dejar de pensar en lo que te falta, porque en este momento, tienes que hacerlo y te recalco que lo tienes que hacer porque en el pasado te habías sentido así, te habías sentido como este 4 de copas bastante carente, no estabas muy a gusto, no estabas tal vez obsesionado con una persona del pasado o no estabas sintiéndote completamente bien atendido por tu pareja. Y en este momento te encuentras un poquito más tranquilo, más estable, estás celebrando en pareja y estás celebrando, si no estás en pareja, estás celebrando tu soltería con amigos, con familia. Y pues si estás en pareja, vas a disfrutar de lo que tú le puedes ofrecer a tu pareja. Tienes que ser mucho más generoso. El tarot te dice que si quieres triunfar y poder mantener este espíritu de celebración, tienes que seguir dando y dando amor, dando de tu tiempo, lo mejor de ti a tu pareja. Ofrece amor y vas a recibir amor. Ahora, si estás soltero, el tarot te está diciendo que este es un momento propicio para que vayas a la conquista de la persona que tienes en mente. A lo mejor ya has conocido a tu persona especial, a la persona que crees que puede conectar contigo y que que es posible que los dos construyan un futuro juntos. Bueno, pues es momento para que vayas y declares tu amor. Este es un momento propicio, es un momento bastante bendecido y el tarot te dice que sin miedo, que adelante, que aproveches esta buena energía que traes en el amor, mi querido Aries. Ahora vamos a sacar la tirada del desarrollo profesional o bien de la salud. Vamos a ver de qué se trata. Acuérdate que si en tu tirada general vimos temas de dinero, luego hicimos
pues ya no tiene sentido hacer una tercera tirada del dinero y la podemos enfocar en salud o en el desarrollo profesional. Ahora, aquí me salen bastos, me salen el rey y la reina de bastos, y entonces, pues esto quiere decir que está mucho más enfocada la energía de esta tirada al desarrollo profesional, a tus talentos, y lo que me dice es que hay alguien en el trabajo o en tu negocio que te está peleando, que te está haciendo conflicto, que te está generando ruido, problemas, y lo que te dice el tarot es que no te enganches, que le des la vuelta a esta persona y que mantengas una energía como la que tienes ahora. Ahora te veo tranquilo, te veo empoderado, te veo seguro de lo que estás haciendo, te veo bien organizado, y te pide el tarot que también hagas escucha y te acerques a una persona. Es una mujer que te lidera, que puede ser una muy buena aliada en tu crecimiento profesional, o puede ser una persona que te ayuda también si tú no trabajas en una empresa y a lo mejor estás estudiando. Es una persona que puede ser una maestra o alguien que está bien posicionado, una maestra, una directora, una asesora, alguien que te pueda dar un consejo. Apóyate de esta persona para rasgos característicos que la pueden distinguir y que tú la puedes encontrar y entonces acercarte. Es una persona muy intuitiva, muy segura, muy talentosa, y te va a ayudar siempre y cuando tú le demuestres también tu compromiso con el trabajo, con el proyecto que estás llevando. Aries, mi querido Aries, te indica también que si estás en un negocio, si tú eres un empresario, un emprendedor, hay una contadora o una persona abogada o una asesora que te está ayudando o que te ayudó con este emprendimiento. Esta persona no la debes soltar, esta persona todavía te puede aportar mucho para tu crecimiento de negocio o de emprendimiento. Echa mano de esta ayuda, esta persona va a estar para ti, te quiere ayudar. Para esta persona tu negocio es valioso, tú eres importante, te admira, te quiere y está dispuesta a ayudar. En muchos casos, ojo, no en todos, esta persona podría ser una pareja potencial. Si tú ya tienes pareja, no me hagas caso, pero se trata de una mujer, solo entonces aplica para hombres y personas que prefieran entre sus preferencias a las mujeres, porque claramente siento una vibra femenina ayudándote de manera muy interesada en tu persona. Entonces podría ser una pareja potencial, no va a aplicar en todos los casos. Tú déjate ayudar, toma lo mejor de esta persona, de esta amistad. No te estoy diciendo toma como abuso, sino toma de buena fe, porque esta persona quiere tu bien, o sea, te aprecia bastante y tiene muy buenas intenciones. Hasta aquí la lectura del día de hoy, mi querido Aries. Te quiero mucho, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus minutos, por tu confianza. Comenta aquí abajo si esta lectura te hace sentido. Si no, pues haznoslo saber también y nos vemos en un próximo video. Te quiero mucho, Aries. Gracias por tu compañía, gracias por este tiempo. Te mando muchas bendiciones. Namaste.